va el Señor diciendo a Moisés cómo debe proceder para la ordenación del sacerdocio. Y vemos que una de las cosas que el Señor le dice a Moisés que tiene que hacer sacrificio. Siempre el sacerdocio va relacionado con el sacrificio. Y después de sacrificio, dice en Éxodo 29, 22, toma después toda la carne de este carnero y va explicando cómo lo va untando, va explicando cómo va untando. Ustedes lo pueden leer, cómo esa ofrenda también se va purificando y santificando las vestiduras que el sacerdote y Aarón y sus hijos van a llevar. Dice en Éxodo 29, 30, por 7 días las vestirás aquel de sus hijos que le suceda como sacerdote y entre en la tienda del encuentro por oficiar en el santuario. Después en versículo 31 dice, tomarás después el carnero de la investidura, cocerás su carne en el lugar sagrado. Aarón y sus hijos comerán a la entrada de la tienda del encuentro la carne del carnero y el pan de canastillo. O sea, vemos que primero viene la unción del sacerdote, después viene la investidura del sacerdote y después viene un banquete de comunión. O sea, la ofrenda que se ofreció como sacrificio, ¿qué es lo que hacen? La comen. Vemos toda esta parte del ritual de la consagración de los sacerdotes y vemos cómo el Señor quiere signos visibles. Eso lo hemos hablado continuamente, cómo el Señor quiere signos visibles que hable de lo que no se ve. Vemos desde el comienzo de la historia de la salvación cómo el Señor quiere un sacerdocio y establece un sacerdocio, llama a hombres, en este caso a Aarón y sus hijos, más tarde va a llamar a los levitas, y hablamos y vimos que nadie, por muy bueno y santo que fuera en Israel, si no pertenecía a la familia de Aarón y a la tribu de Leví, no podían ser sacerdotes. Fulanito que bueno es, que santo es, que bien predica, no puede ser sacerdote. ¿Por qué? Porque no pertenece a la familia de Aarón y a la tribu de... Ay, pero sí es buenísimo. ¿Qué le decían? Me alegro mucho que sea buenísimo, pero no puede ser sacerdote. El Señor pone que cosa un orden en el sacerdocio. Y vamos a ver después en el libro de los Reyes, como dice en el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, que Jeroboam fue destruido y toda su familia por ordenar cualquiera sacerdote. Y eso es tremendo. Dice que Jeroboam y toda su familia fueron destruidos de la faz de la tierra porque a cualquiera lo ungía como sacerdote, a cualquiera que no era de la familia de Aarón y de la tribu de Leví. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta porque eso lo pide el Señor desde el principio. Hay, ¿qué cosa? Un orden que hay que seguir en el sacerdocio, que es lo primero que se establece. En la antigua alianza, el sacerdocio de la primera alianza, sacerdotes, familia de Aarón y los que sirven de la tribu de Leví. Hoy en día se cree que los que son descendientes de la familia de Aarón son la gente que llevan el apellido Cohen. ¿Ustedes no han visto? Han conocido judíos apellido Cohen? C-O-H-E-N, porque sacerdote se dice en hebreo Coinín. Pero aunque no hay seguridad, pero se cree que todos los del apellido Cohen son de casta sacerdotal. Aunque ya no hay sacerdocio en Israel porque terminó en el primer siglo el sacerdocio de Israel. Eso actualmente nos sigue sirviendo porque dicen, ay, qué bueno fulanito de tal, y va a abrir una iglesia. Sí, fulanito será muy bueno, pero fulanito no está en el orden de Dios. Cristo puso un orden entre los 12 apóstoles, a partir de los apóstoles, a partir del apóstol Pedro. Si tú no estás en la sucesión de los apóstoles, por muy santo, por muy bueno que sea, tú no puedes ser sacerdote. Tienes que ser ungido, impuesta las manos en el orden de ¿quién? De los apóstoles. En el orden de los apóstoles. Eso que mucha gente no entendió cuando este señor Alberto Cutié llamó a Martín Añorga a consagrar en el altar cuando la muerte de Celia Cruz. Y todo el mundo decía, pero es que el pastor Añorga es muy bueno. Digo, será muy bueno, pero no está en el orden de los apóstoles. No puede consagrar, punto. Ah, fulanito es un sinvergüenza, es cura. Fulanito es un sinvergüenza, pero está en el orden de los apóstoles. Es cosa que la gente no tan tupido. Sobre todo estos señores de la radio, que los comecuras esos que hay en la radio, que se creen que se la saben todas. Cuando llegan al tema de la iglesia, pues pierden totalmente
el sentido común, porque se ponen a hablar de las cosas que no saben. Dios establece un orden en el Antiguo y en el Nuevo. Y tú, para participar del servicio de Dios, tienes que pertenecer a ese orden. En el Antiguo, ¿quién era? Aarón y Leví. Y en el Nuevo, ¿quiénes son? Los apóstoles. Los apóstoles. Eso está claro en el capítulo 29 del Éxodo. Y después en 29:36. Si trajeron sus Biblias, buscamos el Éxodo, estamos en el capítulo 29. 38, 29:38, va a hablar del holocausto, que es el sacrificio diario. Dice, he aquí lo que ha de ofrecer sobre el altar. 2 corderos cada día, perpetuamente. Ofrecerás un cordero por la mañana y el otro entre 2 luces. Y con el primer cordero 1/10 medida de flor de harina, amasada con 1/4 sextario de aceite en oliva molida. Y como libación 1/4 de sextario de vino, son medidas de la época. Ofrecerás otro cordero entre 2 luces. Lo ofrecerás con la misma oblación que a la mañana y con la misma libación como calmante aroma, abrazado en honor del Señor. En holocausto perpetuo de generación en generación, ante Dios a la entrada de la tienda del encuentro, donde me encontraré contigo para hablarte allí. Me encontraré con los israelitas en ese lugar que será consagrado por mi gloria. Consagraré la tienda del encuentro y el altar. Consagraré también a Aarón y a sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. Moraré en medio de los israelitas y seré su Dios. Y reconocerán que yo soy Yahvé, su Dios, que los saqué del país de Egipto para morar entre ellos. Yo, Yahvé, tu Dios. El Señor aquí establece el Señor el culto del templo. ¿Y cuál va a ser el centro del culto del templo? Los sacrificios. El sacrificio va a ser el centro del culto del templo. Entonces vemos que aquí el Señor, cuando está estableciendo la alianza, establece la alianza. Y junto con la alianza, ¿qué cosa establece? El sacerdocio. Un sacerdocio para guiar a su pueblo. Y ese sacerdocio que va a ofrecer, sacrificio, el único acto de adoración de Israel va a estar ligado a ¿qué cosa? A los sacrificios. O sea, el Señor establece una alianza. Esa es la base de lo que estamos hablando aquí. Desde que empezamos en Génesis estamos hablando del pacto, de la alianza. Pero una alianza no está en el aire. Para guiar la alianza, el Señor va a establecer un sacerdocio ungido y escogido del linaje de Aarón y de la tribu de Leví. ¿Y cuál es el objetivo del sacerdocio? Dirigir la adoración. Y la adoración va a ser por medio de sacrificio. Nos vemos hace como 6 meses atrás, porque lo más seguro que se lo olvidó. ¿Para quién trabajaba Israel? No, para los egipcios. Israel no trabajaba para los egipcios, para el faraón. ¿Y se acuerdan que le pidió el Señor? No deja a mi pueblo salir al desierto, ¿para qué? A adorar. No a liberar ni nada, deja salir a mi pueblo al desierto a adorar. Y se acuerdan que dijimos que la palabra adorar, liturgia, quiere decir un trabajo a favor de Dios. Dios quiso que el pueblo traspasara el trabajo que era hacía Faraón, lo traspasara ¿a quién? A Dios. La liturgia es el trabajo que hace el pueblo para Dios. ¿Y cuál es el trabajo, la liturgia? ¿Cuál es el centro de toda la liturgia? El sacrificio. Sin sacrificio no hay liturgia. Punto. Y le expliqué ampliamente por qué el sacrificio. ¿Se acuerdan? Porque dije que la adoración no es una cosa de afuera. La adoración es algo de adentro. De adentro. Es muy tonto que crea que porque yo me arrodillo ahora delante de un cuadro estoy adorando un cuadro. Esa persona piensa que yo soy anormal o no sé qué es lo que piensa, pero yo me puedo arrodillar aquí y yo no estoy adorando un cuadro ese que lo pintaron con una cosa de esa de echar spray. Muchas veces uno se arrodilla en señal de oración. La adoración, explicamos muy largo, es un movimiento interno. Cuando tú te sometes al Dios que te asombra por lo grande que es. Eso es la adoración. Y el sacrificio es parte de la adoración. ¿Por qué? Porque la adoración es un poco ofrecer. Si tú no ofreces, no hay adoración. Porque hay Señor, qué grande tú eres, pero yo me voy y que arréglatela como tú puedas. No, la adoración, la adoración es someterse a Dios. Y el sacrificio es entregar algo que a ti te cuesta. Por eso tú te sometes a
a Dios y lo ofreces. Y por eso el centro, desde la primera alianza, desde que estamos en el desierto, estamos en la base del Sinaí. Desde este momento, el sacrificio va a ser el culto central de la adoración del pueblo de Dios. En la antigua alianza, como decía el Señor, es prefigura de lo que en la nueva va a ser realidad. Por eso aquí que se ofrecen cordero, se ofrecen cordero. Vamos a ver que ahora nuestro sacrificio, ¿quién es nuestro sacrificio? El sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es el sacrificio de la nueva alianza. Y el sacerdocio de la nueva alianza se basa en ¿qué? En el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero ya llegaremos ahí, estamos todavía en la antigua. Y vimos que estos sacerdotes no es que cualquiera, yo quiero ser sacerdote, echa para acá que te voy a hacer sacerdote. Deberías tener unas condiciones. ¿Cuál es la condición en la antigua alianza? De la familia de Aarón y los servidores de la tribu de Leví. Esa es la característica. Y después que pertenecían a esta alianza, ¿qué se le hacía? No, tú eres de Aarón, ya tú eres sacerdote. No, se ungían. Se ungían. ¿Se recuerdan que dijimos ungir? Es echar el aceite por encima. Decir que eso donde cayó el aceite es propiedad de Dios. Y a la vez que se ungían, ya no se podían vestir como todo el mundo. Dios mandó a hacer una vestidura específica para los que él había llamado. Y vimos en el capítulo 28-29 cómo esa vestidura era de oro, era de piedra preciosa. Porque cuando el sacerdote se vestía con ese esplendor, no estaba diciendo, miren qué lindo soy yo. Está diciendo, miren la gloria del Señor que me llamó a mí. Porque todo eso vimos de piedras preciosas y de oro. Después que el sacerdote era ungido e investido, ¿qué se ofrecía? Sacrificio. En el Levítico vamos a ver ampliamente el sacrificio que se dice en hebreo corbán. Vamos a ver cuando lleguemos al Levítico los tipos de sacrificio que Israel ofrecía, porque el Levítico nos va a explicar eso. Pero por ahora lo que tenemos que tener en mente es que el centro de la adoración en Israel está en el altar y está en el sacrificio.